Bienvenidos a un nuevo encuentro con la ciencia, amigos. En estos tiempos se habla mucho de la crisis europea y la manera como trata de salir. Estamos con Manuel Montoya, ingeniero electrónico, computacional y con una maestría en matemática aplicada a la economía en el Imperial College de Londres. Ahora trabaja en uno de los más grandes bancos de Francia y está encargado del cálculo del riesgo de capital para la mejor gestión del mismo. Manuel, ¿qué indicadores se toman en cuenta para proyectarnos en el corto plazo del desarrollo de la economía de un país? Buenos días. Quisiera comentar estas indicaciones, comenzando por el hecho de que, Europa obviamente estuvo en una crisis muy profunda seguida a la crisis que hubo en Estados Unidos en el año 2007, pero hoy en día no se puede hablar de una crisis aún, puesto que estamos en una situación de salida de crisis. Es decir, hace un año estamos comenzando a ver nuevos indicadores que nos indican que la crisis está probablemente terminando. En otras palabras, estamos en una fase de mejora de la economía en la que probablemente tenemos dos escenarios posibles. Una, que la crisis se resuelve y que entonces pasamos de nuevo a un crecimiento progresivo, y otra solución sería solo una salida pretendida, pero que haya una nueva ola que haga bajar la economía. Bueno, obviamente sería una salida un poco más caótica. ¿Pero cuáles son los indicadores? Vale, entonces los indicadores que se están viendo hace un año son muy sencillos. Por un lado, el crecimiento del PIB, que es lo que se sigue más en la mayoría de países, el Producto Bruto Interno, PBI, bueno, depende en qué lengua lo decimos. Es un indicador que permite saber cómo está avanzando la economía, si hay un crecimiento o no de la actividad económica en un país. Obviamente en los países más afectados durante la crisis, como han sido España, Portugal, Irlanda, se está viendo una recuperación mucho más rápida que en países como Alemania o Francia, que han visto más que nada una disminución del crecimiento, a veces no sin disminución del PIB, PBI, pero obviamente una velocidad mucho más lenta. Y en países como España, donde realmente se fue completamente negativo y la economía estaba disminuyendo, se veía que disminuye menos o que incluso a veces ya está creciendo un poco. Entonces es el elemento principal. Después otros indicadores que se siguen de manera más puntual y más precisa para los economistas serían, por ejemplo, indicadores de producción manufacturera o cifras de creación de viviendas. Entonces, cómo está funcionando el sector inmobiliario en términos de nuevas viviendas que se construyen. También obviamente las tasas de desempleo. Se puede seguir indicadores después sectoriales por sectores, cómo está avanzando. Obviamente en tiempos de crisis las economías que funcionan mejor son las que están basadas en actividades que son no tan cíclicas. Entonces, por ejemplo, todo lo que son telecomunicaciones, utilidades o sector del gas, electricidad, que obviamente funcionan todo el tiempo. Sectores que permiten saber si estamos o no en una crisis son los que dependen más del consumo de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector de automóviles van a funcionar mucho mejor en tiempos de gran capacidad económica, porque la gente va a tener tendencia a renovar su parque de coches, de automóviles. Ahora, el tema que la gente más es sensible es la tasa de empleo. Entre Alemania, Francia y España, ¿cómo están en ese campo? A ver, esas tres economías son muy particulares en el tema del desempleo, puesto que tienen la regulación de cada país es muy, muy diferente. Por ejemplo, digamos que en Alemania no hay sueldo mínimo. En Alemania hay personas que trabajan por un sueldo que es casi... Aunque recientemente aparentemente ya se ha aprobado, ¿no? Sí, pero bueno, seguimos de todas maneras en los indicadores de los años pasados que comparamos. En Alemania, pues, gente puede tener sueldo a partir de 600 euros por un trabajo que en países como Francia va a tener un sueldo mínimo que rebasa los 1.000 euros. Entonces, obviamente, en países como Alemania, donde hay mucha menos protección del trabajo, las empresas pueden ser mucho más competitivas, porque un día al otro pueden despedir a las personas o pueden jugar sobre el sueldo más fácilmente para variar sus costes y
poder obviamente tener una producción adaptada a cualquier crisis económica o mundial o local. En Francia la protección es mucho mayor, entonces una empresa no puede despedir a nadie de manera muy sencilla. Hay muchos costes adicionales de seguridad social, de pensiones y otros que son obligatorios para las empresas. Entonces el desempleo es mucho más fuerte obviamente en Francia, por ejemplo, que en Alemania, donde en Alemania uno puede contratar fácilmente. En Francia esperamos realmente estar seguros antes de contratar a alguien. Entonces la tasa de desempleo en Alemania está entre 5 y 10%, o más cerca de 5 obviamente. En Francia estamos por encima de 10%. Tercer caso, que es un caso ya no solo ligado a la regulación, pero al tema económico del país, como decías, España. Ahí el desempleo está a más de 25%. Y ahí hay sueldo mínimo. Y ahí era un modelo más francés, donde los sueldos tenían una mayor cobertura social, donde teníamos también igualmente las pensiones, donde no se podía votar a alguien. En España, diría que llegó como entre 7 y 800 euros al mes, pero obviamente durante la crisis el gobierno ha tenido que cambiar las leyes y se ha flexibilizado las leyes laborales para que se pueda contratar fácilmente a los jóvenes, pudiéndolos despedir más fácil. Bueno, es una manera de disminuir el desempleo. Entonces se hizo un mix, como se diría, entre el modelo francés y el modelo alemán, como para recuperar el retraso que tiene. Ahora, recientemente el ministro de Economía y del redressement, le llama Francia, señalaba que por demasiado tiempo se apostó a los servicios y que los productos le prestaban poco valor en Francia, y que ahora pues realmente para exportar se requiere tener productos y no tanto servicios, y aparentemente habría un cambio en la política, en este caso en la innovación. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Cómo interpretas tú estas palabras? Bueno, no he seguido mucho los discursos últimamente, pero digamos que lo que yo entiendo con estas declaraciones es que hoy en día la economía, no solo en Francia, pero en general, está muy terciarizada. Si comparamos con el siglo XIX, sectores primario y secundario eran muy importantes para una economía. El terciario fue creciendo, primero en el primer punto de vista con los bancos, con todos los sectores de servicios de consulting y ayudas al crecimiento, que eran en verdad sectores paralelos a la economía que permitían a las empresas de tener diferentes aportes sin tener que contratar a alguien. Entonces todo lo que es un servicio. Hoy en día los servicios han tomado más de 2/3 del PBI de los países, y como ustedes saben, los servicios es lo de que uno se pasa más rápidamente cuando hay crisis. Una empresa que contrata a muchos externos para ayudarles a pensar en nuevas políticas, estrategias, nuevas maneras de producción, pues son los gastos que no son obligatorios, que se pueden reducir fácilmente. Entonces, una economía expuesta a un sector terciario va a tener más repercusiones en tiempos de crisis. Pero aquí en el Perú yo entendía gente que se alegraba que seamos crecientes en servicios, y también me acuerdo haber entrevistado a una autoridad académica francesa que me decía que en el año 2009, justo cuando tú terminabas tus estudios, a decir verdad, se dieron cuenta que realmente demasiada gente está trabajando en el banco y había que trabajar más en el laboratorio. Y le pregunté, ¿qué van a hacer ustedes con los que están allí? Tendrán que irse los de mediana edad a los laboratorios, y los viejos ya han ganado suficiente para irse a su casa. Y tú estabas entrando, ¿cómo encontraste un poco contra la corriente? ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos. Entonces, ahorita, una pregunta más personal, parece. Sí, pues, pero bueno saberlo. En este caso yo entré en un programa que reclutaba jóvenes que salían de la universidad, que buscaban a personas que eran curiosas y querían ocupar puestos distintos. Durante 2 años ocupé 3 diferentes puestos en el banco, y me permitió entonces coger la experiencia suficiente para entrar después en un puesto como si ya tuviera experiencia. Es verdad que hoy en día veo que promociones que han salido después de la mía, que no tenía esa suerte, tienen mucho más dificultades en encontrar un trabajo, y incluso en Francia, y sobre todo con los problemas de leyes laborales que hemos hablado anteriormente, van a hacer muchas prácticas, van a ir a ver muchas empresas y al final no consiguen siempre un trabajo permanente.
Por eso te preguntaba, porque en realidad eso confirma lo que decía esta autoridad académica. Significa entonces que los jóvenes ahora van a tratar de ir hacia los laboratorios, como dijo el ministro al que hacía referencia, y generar nuevos productos. Para obtener evidentemente competitividad necesitamos hacer cosas nuevas. Si estamos simplemente estimulando un servicio que ya existe y no producir nada nuevo, obviamente vamos a tener dificultades en este mundo que es cada vez más globalizado, en el que países como China, bueno, China ya es muy conocido, pero muchos otros países están entrando en la competencia con productos más baratos y no solo copiando, pero también creando nuevos productos. Va a ser difícil pasarse de innovación y de nuevas tecnologías para crecer. Mire, si vemos ahora cuáles son los eventos mayores de la economía y de las empresas mundiales que están teniendo éxito, vemos que el Internet sigue siendo muy importante. Hay muchas transacciones de empresas que se compran por miles de millones de dólares últimamente, supongo que las han visto. Lo que compran es una nueva tecnología, una nueva idea, algo que es único y que permite pues crecer hoy en día. Finalmente, has venido tú de paso aquí por Perú. ¿Has notado algún cambio respecto a tus anteriores visitas? Pues Perú yo siempre me he preguntado. ¿Has curioseado en tus indicadores desde París? Yo siempre he seguido, en todo caso lo que me ha interesado siempre es el inmobiliario, entonces he visto, es una manera muy fácil de seguir cómo está creciendo la economía y el sentimiento de las familias en los países. Se ve que en Perú está habiendo muchas construcciones, entonces las familias están accediendo a la vivienda. Lo que antes se veía, las viviendas eran casi públicas, ahora la gente quiere comprar su propio techo, es posible, pero lo que me recuerda mucho es lo que pasa en España, que había mucha voluntad de construir sin que realmente la gente pueda comprar, y ha habido muchos créditos, y no estoy seguro de que esté completamente sana el crecimiento aquí en Perú, sobre todo que cuando vemos en las calles de Lima, que es lo que más he podido ver, porque he estado de viaje por otros lados, se ve que es una anarquía completa la circulación, entonces se ve que la ciudad todavía no está adaptada al crecimiento que estamos viendo. En otras palabras, amigos, Manuel nos está poniendo un poco en guardia porque estos crecimientos del inmobiliario basados sobre todo en el crédito podría ser peligroso porque de repente en algún momento algunos no van a poder pagar y eso significaría el inicio de algo que ya es conocido en otros países como Estados Unidos y España, ¿cierto, Manuel? Cierto, pero yo no estoy afirmando nada, pero solo digo que tenemos que controlar todo crecimiento de manera estructural para que se pueda controlar siguiendo los costes de capital, que ningún banco se pase de sus ratios de rentabilidad y de protección para que no tengamos algún gran riesgo que reviente en país. Muchas gracias, amigos.